Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia, porque nos permite el Señor cumplir lo que hemos prometido. Cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla. Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar haciendo lo que nos hemos comprometido para honra, para gloria del Señor. Muchas gracias al hermano Jorgito y muchas gracias a la hermana Lisa. El Señor les bendiga, el Señor les llene de su gracia. Estaban en los vivos junto con la hermana Ofelia y la pastora Gilda. El Señor les llene de su gracia. Después llegó la hermana Sonia. El Señor puede estar bendiciendo la vida de cada una de ellas que tienen tiempo para el Señor. Para esas mujeres que tienen tiempo para el Señor, Dios bendiga y Dios pague muy ricamente. Dios bendiga al hermano Mario Martínez allí en Uruguay. El Señor lo llene de su divina y santa gracia. Así que, como les decía, el Señor bendiga al hermano Jorgito, bendiga a la hermana Lisa también, que me reclamó que no la saludaba la hermana Lisa, así que ahí está, Lisa, el saludo, el Señor le bendiga, el Señor la llene de su gracia. Qué lindo que es poder servir al Señor con gozo, con alegría, hermano querido, porque tenemos un Dios que cambia nuestra tristeza, Él la transforma en gozo. Así que por eso el Señor nos manda entrar en las puertas de sus atrios con alegría, con cántico, con alabanza. Y eso es lo lindo. Yo escuchaba como las hermanas en el vivo se gozaban, así que eso es hermoso. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Estamos escuchando con la hermana Lisa. Recibo esas bendiciones del hermano Jorgito y de la hermana Lisa. Las recibo en el nombre del Señor. Y cada uno de los oyentes puede estar recibiendo también esas bendiciones, con la hermana Sonia también, la hermana Yayita. El Señor les bendiga, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Qué maravilloso es, qué lindo es poder servir al Señor. Y como decía la hermana Sonia, ya desde la mañana, desde habían comenzado la mañana, sirviéndole al Señor también ahí junto con la hermana Yayi y la pastora Gilda. Qué lindo es tener tiempo para el Señor. Es maravilloso, hermano. Dios te bendiga, Mariela. El Señor bendiga, Mariela Jostreivis. El Señor la llene de su gracia y puede estar supliendo allí lo que ella está necesitando. El Señor puede estar supliendo en su amor infinito, en su misericordia. Dios pueda proveer para que la gracia del Señor se manifieste. Así que, hermanos queridos, estemos clamando, pidiéndole que el Señor supla lo que Mariela está necesitando. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia. Dios bendiga el hogar de la hermana Nelly también, en su amor infinito, en su misericordia. El Señor nos prepare para poder estar bien a cuentas con el Señor. Vamos a ir aprendiendo en esta noche. Empezábamos con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Así que mientras van preparando allí su Biblia, como la palabra del Señor nos manda, que todo lo que respira alabe a Jehová, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Y qué lindo que allí los hermanos, junto con la pastora, la hermana Lisa, el hermano Jorgito, cantaban el cumpleaños para Isaac, para Alan. Qué lindo es poder tener así esa comunión de espíritu y poder brindarle lo que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Para el Señor sea toda honra, toda gloria, para el nombre bendito de nuestro amado Dios. Bien, vamos a ir a la alabanza entonces. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios
acerca a ti. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son. Las chispas de tu carro conozco en la centella, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Las chispas de tu carro conozco en la centella, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de hinojo ante tus pies está. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Pero mi lengua calla, porque mi mente ignora los cánticos que llegan al trono de Jehová. Le damos muchas gracias al Señor. Dios bendiga a la hermana Noelia. También la hermana Noelia nos pone bendiciones, pastor, que Dios bendiga grandemente su vida y así la de cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que está impartiendo Noelia. El Señor la bendiga, el Señor bendiga y llene de su gracia también a la hermana Ada. El Señor la bendiga. La hermana Ada desde Villa Mercedes nos pone buenas noches, bendiciones de Jehová para todos los oyentes y los pastores de la iglesia Remedio de Escalada y Señales de Cristo. Amén. Recibo esas bendiciones, como también la estarán recibiendo allí los pastores de Villa Mercedes. El Señor los llene de su divina y santa gracia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano, es que llega esta hora y uno puede comenzar a recibir esas bendiciones. Es como cuando el Señor derramaba el maná en el pueblo de Israel. Se preocupaban, se levantaban tempranito para ir a recoger el maná. Bendito sea el nombre del Señor.
y ahora nos preparamos para recibir las bendiciones que los hermanos imparten sobre nuestras vidas. Así que qué lindo, qué misericordioso es el Señor con nosotros, cómo nos tiene, cómo nos quiere el Señor, cómo nos cuida. Por eso le damos muchas gracias al Señor, por su amor infinito, por su misericordia. Teníamos para esta noche la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a hacer la introducción, como la venimos haciendo a todos los libros. Es muy similar a la introducción de Timoteo en lo conceptual, aunque hay partes que son exclusivas para Tito. Así que vamos a ver cuando se escribe, esas cositas, quién es Tito, antes de entrar a desarrollar lo que es la epístola. Cuando estuvo Pablo preso en Roma, en la primera oportunidad, esto se data del año 65 después de Cristo. Si tenemos que el Señor Jesús fue crucificado en el 33 o en el 36, según el tiempo que se tome como referencia, vemos que también esto escrito es uno de los escritos primero del cristianismo, ¿no es cierto? Es uno de los escritos que la necesidad de tener una forma hegemónica de llevar la palabra del Señor entre los gentiles hizo precisamente el Espíritu Santo en Pablo poner la necesidad de adoctrinar a cada uno de aquellos que iban a estar a cargo, velando, controlando, cuidando la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque habían sido compañeros misioneros con él, le habían visto predicar, tal vez le habían ayudado a predicar al apóstol Pablo, tal vez el apóstol Pablo haya hecho en ellos lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos, los habría hecho sus discípulos el apóstol Pablo. Y bueno, necesitan instrucciones más allá de lo que habían oído del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en las prédicas del apóstol Pablo, donde había tanta conversión de gente, tanta gente se convertía, que eso despertó un poco el celo en la iglesia de Jerusalén, que veía que a ellos se les hacía difícil y tan fácil que se le hacía al apóstol Pablo juntar muchas gente, traer muchas almas a los pies de Cristo. La prédica, el fervor, la convicción del apóstol y el obrar del Espíritu Santo en aquellos que el Señor ya tenía predestinado para que fuesen salvos al oír la palabra, hacía que la iglesia gentil, como se la llamaba, creciese muy rápido, Entonces, como todo gran rebaño, ya uno solo no podía controlarlo. Ya había que poner gente que lo controlara. Y a eso es lo que el apóstol Pablo utiliza, ¿no es cierto? Utiliza a Tito, utiliza también a Timoteo, y bueno, a los distintos colaboradores que él tuvo, les da cargo para que tengan ese control sobre la iglesia. A Tito, cuando hace la primera parte, la primera conversión de Tito, cuando llega a conocer de la palabra del Señor, según relata Gálatas, dice que más ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, vemos acá que era uno de los primeros griegos que habían llegado a Jerusalén, allí en el concilio que habían tenido, que relata el libro de los Hechos en el capítulo 15. Todo esto, este varón
dice ser griego. Muchos historiadores lo ubican y le ponen a Tito un parentesco, en realidad que lo ponen como hermano sanguíneo de Lucas. Por eso es que tiene protagonismo en los Hechos de los Apóstoles, pero no nombrado. O sea que como que Lucas no quería decir mi hermano, decía el hermano para no nombrarlo a Tito. Pero muchos de los teólogos, muchos de los historiadores, dicen que Tito era hermano de Lucas y que bueno, viajaba también con Lucas y con Pablo en los viajes misioneros. Cuando el Señor toma al apóstol Pablo y le encarga la misión de predicar el Evangelio a los gentiles, es lo que el Señor le había dicho a sus discípulos: los campos ya están listos para cegar. Así que muchas almas venían a los pies de Cristo y eso hacía que se necesitara gente que cuidara de esas almas, porque se entregaban muchos, de a muchos se entregaban. Entonces a todos esos muchos había que cuidarlos. Cuando estaban ellos junto con el apóstol Pablo, les era una tarea bastante sencilla, porque toda la prédica, toda la enseñanza, toda la doctrina venía a través del apóstol Pablo. Ellos estaban aprendiendo al lado de su maestro, pero con el correr del tiempo, con la situación que se da, Pablo detenido, Pablo tomado prisionero, Pablo preso allí en Roma, la iglesia seguía creciendo, la gracia del Señor se seguía manifestando. De ahí es que el apóstol ve la necesidad de poner gente en la obra, como lo es el caso de Timoteo, como lo es el caso de Tito, para que controlen el crecimiento de la iglesia. Y consideró que ellos eran idóneos porque lo habían visto a Pablo trabajar, porque habían estado juntamente con el apóstol Pablo trabajando, porque habían participado de los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Por eso es que él le da ese compromiso a Tito de tener que cuidar y velar la iglesia, como lo pone. Pero también, conociendo que la tarea va a ser ardua para Tito, como lo iba a ser para Timoteo, así como Jetro, el suegro de Moisés, le aconseja a Moisés que ponga gente, que ponga varones que sean idóneos para juzgar al pueblo, y lo más delicado lo iba a atender él, así también en este caso el apóstol Pablo ve la necesidad de que el pueblo tenga sus referentes, sus religiosos, más allá de quien él pone. Esta carga la pone el apóstol Pablo sobre Timoteo y la pone también sobre Tito. Les da el apóstol la facultad de que ellos sean quien busquen, guiados por el Espíritu Santo, a quienes son los que les van a acompañar. Por eso es que es lo que relata en la parte de la epístola de Tito, es lo que nosotros podemos ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? ¿Por qué va dirigida así? ¿Por qué le pide cómo tienen que ser cada una de las personas? Es lo mismo que le pide a Timoteo. Cuando se lee el libro de los Hechos, como dijimos, ya no figura como el nombre de Tito, no figura. Solamente hay mención en todas las cartas de Pablo. La particularidad que tiene esta epístola a Tito es la forma en que el apóstol se presenta
a través de esta carta, no para con Tito, porque Tito lo conocía, pero para cuando esta carta fuese leída, cuando le dijeran a Tito, ¿por qué? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué sos quien dirigís, quien pone, quien manda? Entonces ahí estaba la carta que hacía y le daba esa autoridad a Tito, escrita precisamente por el apóstol Pablo. Dios bendiga a la hermana Nancy, el Señor la llene de su divina y santa gracia también. Vemos entonces, hermano querido, que lo que la palabra del Señor le pone acá a Tito, Pablo lo tiene a él como que es su hijo también espiritual en el Señor. Dice ahí en lo que cuando entremos ya a leer en la epístola de Tito, ya en el capítulo 1 y el versículo 4, habla, dice, verdadero hijo en la común fe. Entonces vemos que lo reconoce como un verdadero hijo en la común fe, dice el apóstol Pablo. Claro, no es fácil para el apóstol tomar estas determinaciones si no fuese que es guiado por el Espíritu Santo, porque él está poniendo en las manos de Timoteo y en las manos de Tito la labor, lo que a él tanto le costó, lo que él sufrió, naufragios, lo que él sufrió azote, lo que él sufrió apedreamientos, lo que él sufrió calumnia, todo eso, hasta habían conspirado para matarlo. Todo esto le sucede al apóstol Pablo para ganar la iglesia, que ahora la va a poner bajo el control de Tito, y pone también la iglesia de Éfeso bajo el control de Timoteo. Por eso es que cuando uno comienza a ver todo lo que ya vamos a ver en el capítulo 1, cuando él se va, escribe qué es lo que va a decir, él lo que pretende es que Tito sepa cómo debe hacer para que la iglesia del Señor esté bien vigilada. Sabe que una persona no puede vigilar a toda la iglesia, una persona no la puede vigilar, una iglesia tan grande no la puede vigilar. Entonces, bueno, le ordena que ponga ancianos, que ponga presbíteros, que ponga episcopos, ¿no es cierto? Usa el término del apóstol Pablo, que él siempre los usaba. Y acá nosotros podemos ver cuánto conocía el apóstol Pablo a cada uno de ellos para dejarle esta tarea, porque no era para nada fácil. Nosotros sabemos que cuando la envió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia muy difícil, una iglesia de mucho carácter, una iglesia que tenía mucho conocimiento, la feligresía, gente instruida, no era fácil. Él le había pedido a Apolo, que Apolo era un muy versado en la palabra, muy elocuente en la palabra del Señor, pero Apolo no había querido ir, entonces él manda a Tito y creen que Tito es uno de los que llevó precisamente la epístola. Fue allí, como dice el apóstol Pablo, y con otro hermano. Acá también se hace alusión a un hermano que, como quien le escribía precisamente esta carta, y para no ponerlo, ponen el hermano, ¿no es cierto? En 2 de Corintios capítulo 12 y el verso 18 dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. Y dice, os engañó, se portó mal, ¿por qué hacen todas estas cosas si vieron el testimonio que él había dejado? Entonces nosotros podemos ver cómo tenía el apóstol ese compromiso. Cuando quiere el apóstol Pablo que
Tito venga y le cuente cómo está la iglesia de Corinto, cómo siguen los hermanos, todo eso lo anhela. Y en la segunda epístola, en el capítulo 2, en el verso 13, dice: no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Él quería que le contaran, que le dijera cómo había estado, cómo se mantenía la iglesia, cómo la iglesia se ayudaba unos a otros mutuamente por la difícil situación que se estaba atravesando en ese momento. Recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia gentil primitiva, fue muy difícil. Echar raíces fue muy difícil. Tenía todo el paganismo de donde iba a surgir, de donde se iba a nutrir de feligreses. Tenía en contra el gobierno, lo habían proscripto al cristianismo, no tenían la libertad de culto, aunque por allí les daban una holgura, cambiaba el emperador y el emperador decía no los quiero y no los querían, se tornaba difícil para ellos, entonces había que estar velando porque era cuestión de vida o muerte. Pero gracias a la misericordia del Señor, el Señor pudo cuidar su iglesia, pudo tener su remanente, el Señor pudo tener aquellos que se mantuvieron fiel a la palabra del Señor pese a lo difícil de la situación. Allí podemos ver que al contrario iba la iglesia creciendo, cada vez crecía. Esa semilla que el apóstol Pablo había plantado, que él dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. En esto tenemos que ver que si el Señor es quien dio el crecimiento, era un crecimiento como el Señor había dicho, 1 en 100, 1 en 70 y 1 en 30. O sea que fíjese de la forma que se multiplicaba la iglesia en el crecimiento que el Señor iba dando. Y esto hacía precisamente la necesidad de que se escribiesen estas cartas dando instrucciones a qué es lo que tenía que hacer. Se tiene del apóstol Tito, quien es enviado, que él llega y está ya muy viejito, y bueno, hace que quede él en Creta y fuera obispo de Creta hasta el día que tuvo que partir a reunirse con el Señor. Todo esto vemos la gran dedicación, vemos el gran compromiso que habían tenido con el Evangelio, que no lo vemos de la misma manera en los judíos, no lo vemos de la misma manera. Ya ve que toda esta 14 epístolas que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, 14, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 14 escribe el apóstol Pablo para la iglesia gentil. Sí, nosotros tenemos que sacar los 4 evangelios, ahí ya los evangelios son los hechos, lo que el Señor Jesús hizo, sacando eso, que es para todos, los evangelios dan testimonio de lo que el apóstol, lo que el Señor Jesús hizo. El libro de los hechos da testimonio de lo que los apóstoles hicieron, pero vemos que se nombran los apóstoles en el libro de los hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ya después del capítulo 9 arranca el apóstol Pablo hasta que termina el libro de los hechos con los hechos del apóstol Pablo, más las 14 epístolas que Pablo escribe. Vemos entonces que fue alguien que dio plenamente su vida para el ministerio de la palabra del Señor. Por eso él podía decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y vaya si lo dejó documentado a eso que él hacía.
y también como se han perdido, extraviado, muchas cartas no se encuentran, pero eso no quiere decir que Pablo no haya escrito, ¿no es cierto? Recuerden que cuando él habla a la iglesia, a los laodicenses, no tiene, esa se ha extraviado, se extravió la que fue la primera epístola que se le envió a los corintios, también fue extraviada, la que nosotros tenemos como primera en realidad es la segunda y la que tenemos como segunda es la tercera, porque vemos también allí que se han extraviado esas notas, esas cartas, ¿no es cierto? Por eso es que le digo, la iglesia crecía tan rápido, que era necesario poner gente al cuidado de la obra. Pero para eso el apóstol da una serie de instrucciones que pone esa responsabilidad, como la había puesto en Timoteo, ahora la pone en Tito, porque, bueno, claro, precisamente está ahí en la parte de Creta, en esa parte allí donde está predicando y fundando la iglesia que el apóstol Pablo había llegado a convertir a tanta gente. Hermano querido, esto es lo que tenemos de introducción. Dios mediante, el miércoles ya vamos a empezar con el primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Así que eso es lo que teníamos para el día de hoy. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y ahora sí vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, donde el Señor se compromete Él a bendecirnos a cada uno de nosotros. Ya nos hemos bendecido entre nosotros, ahora es el turno que el Señor bendiga nuestras vidas. Y para eso debemos hacer lo que el Señor manda que hagamos, y en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Y el Señor bendiga también a la hermana Noelia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, pastor, que Dios bendiga grandemente su vida. Y la de acá de oyente nos ponía la hermana Noelia. El Señor bendiga a la hermana Noelia también. Grande y maravilloso es el Señor. Sigamos, hermano querido, con las oraciones por los hermanos que estamos pidiendo, que están en el lecho de la enfermedad, los pastores, la pastora Loreta, la pastora Azulma, por el pastor José Medero, por la pastora Silvia de Medero. Sigamos orando por ellos para que el Señor pueda estar haciendo una obra, restaurando completamente la salud de todos ellos. Para mi Señor que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.